Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Pues, bueno, sean bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo Tendencias Actuales en la Educación. El día de hoy nos acompaña la doctora Melissa Kushnir, quien nos va a presentar la conferencia titulada Tendencias y Desafíos de la Investigación en Educación en Argentina. Brevemente voy a leer su síntesis curricular y en un momento le damos la palabra. Doctora Melissa Kushnir, secretaria académica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas por la Universidad de Buenos Aires. Es becaria doctoral del CONICET Argentina, docente de materias Pedagogía en carrera de Ciencias de las Ciencias de la Educación por la Facultad y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y asimismo, ella también es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Entonces, le damos la bienvenida, doctora, y le damos la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, hola a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde. Les comentaba recién a Guillermo y a Luis que aquí en Argentina es un poquito más tarde, así que estoy aquí con mi mate esperándolos para conversar un poco. La idea de la presentación es bueno, compartirles de alguna manera algo del panorama de la investigación en educación en Argentina en particular y también contarles qué hacemos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que es aquí donde yo trabajo como secretaria académica, como comentaba Guillermo recién en la presentación, y también donde realizo mis estudios de posgrado. Así que la idea es compartirles un poco qué es el instituto, qué es lo que hacemos aquí como un centro de investigación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en un lugar donde se enseña, se aprende y se investiga. Y por otro lado también compartirles como algo del recorrido de la investigación en educación a nivel federal, a nivel nacional en nuestro país, cuáles son como algunos de los debates, tendencias, discusiones que se vienen como dando en Argentina en un contexto bastante particular porque eh, estamos en días de elecciones nacionales aquí en nuestro país. No sé si están al tanto o no, pero bueno, estamos en un año electoral donde hay mucho debate alrededor de las ideas sobre la educación de los distintos candidatos con propuestas bastante disruptivas y un tanto polémicas también que muchas veces retroceden en relación a ciertas miradas que tenemos o ciertos derechos que tenemos ya conquistados en relación a pensar la educación como un derecho y que hoy en Argentina se ponen en juego y resultan bastante importantes en este contexto en el que estamos y que no podemos ser de alguna manera hacer oídos sordos al respecto. Y por otro lado también en Argentina, este año en particular se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia. En Argentina durante los 70 tuvimos dictaduras militares eh, donde sufrimos eventos realmente trágicos en nuestro país y cumplir 40 años
de democracia es algo realmente significativo para nosotros, lo estamos celebrando. La semana que viene en nuestra facultad se hacen distintas charlas, conferencias, eventos en relación a a este evento y de alguna manera parte de los debates que hoy planteamos también para la investigación en educación tienen que ver con eso, tienen que ver con esos 40 años porque de alguna manera también marcan el rumbo de, de cómo pensamos la educación, de cómo pensamos la investigación en educación, que no se puede pensar de forma aislada de los grandes problemas sociales, políticos, socioeducativos, como quieran llamarlos, en relación a qué es lo que hacemos como docentes y como investigadores, ¿no? Así que parte de algunos debates que les pretendo compartir hoy o contarles algunas de las transformaciones que, que se vienen dando al menos en nuestro país y que tal vez algunas de estas preguntas o debates les resuenen a ustedes desde México o que ustedes puedan también como ahí identificar, conversar, que podamos como unir también algunos puentes de conversación. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, presentarles también un poco qué hace el instituto, como les decía recién, cuáles son sus líneas de investigación, en qué temas trabaja, contarles también cuáles son como las publicaciones que tiene el instituto para que las puedan conocer y las puedan acceder a ellas, que me parece que es interesante poder compartirles algo de esto porque son herramientas también de trabajo para docentes que están en el aula, para docentes que ejercen, que están en los distintos niveles educativos. Eh, Así que bueno, también por último, mi intención es también compartirles por un lado, como una visión acerca de la investigación, ¿no? Como cómo la suelo caracterizar, al menos con mi equipo de investigación, y por otro lado también qué estamos haciendo en función de tejer como nuevas articulaciones y nuevas redes a nivel federal, en términos de qué estrategias nos damos también para que la investigación no sea solamente algo que hacen algunos, o que hacen académicos, académicas en un espacio separados de la sociedad, sino efectivamente como, bueno, cómo nos articulamos, cómo hacemos de esa tarea que muchas veces es muy solitaria, hacerla de una tarea a una tarea colectiva, hacerla una tarea que efectivamente tenga una agenda que esté identificada con los grandes también problemas sociales. En este caso de nuestro país, como es Argentina, pero también los problemas sociales que tiene en nuestro continente, América Latina, América Central, porque nos parece que es necesario también hacerle frente a ellos, porque es parte también de nuestra tarea, tal vez ética como docentes, como investigadores. Entonces, bueno, compartirles de alguna manera algo de, de todo eso, que son bastantes cuestiones, pero que me parece que son interesantes como para poder establecer una conversación. Bueno, yo voy a como, comenzar a compartirles algunas cuestiones, pero nada, espero que después pueda haber un diálogo alrededor de eso, si se arman preguntas tal vez para el final de la presentación, pero bueno, me interesa también sobre todo conversar y poder intercambiar con ustedes, porque creo que siempre son las cosas más ricas también de estos espacios, efectivamente, aparte de una dialogar y poder presentar algunas ideas, efectivamente también el intercambio que surja alrededor de eso. ¿Sí? Em, bueno, como les decía recién, la idea es comenzar un poco como contarles algo del instituto en el cual nosotros estamos trabajando. El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires es un instituto que tiene ya muchísimos años. Comenzó en 1927, siendo primero un instituto de didáctica, ¿sí? Creado en nuestra facultad. eh, donde en sus inicios estaba como muy ligado a la enseñanza de materias pedagógicas y por otro lado se convirtió también en una fuente de estudios y de documentación de distintas cátedras, ¿no? Y ya a partir de 1940 se sanciona en la universidad que esos institutos de didáctica se conviertan también como en institutos que tengan que ver y que estén ligados a la docencia, ¿no? Entonces, tanto la tarea de investigar como la tarea del ejercicio docente y de enseñar estuvieron como muy ligadas
desde sus inicios. Sin embargo, después, ya a partir de la década del 50, se empieza a resquebrajar de alguna manera un poco como esa diferenciación más tradicional entre docencia e investigación, donde ya ese instituto de didáctica se pasa a llamar Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y se departamentaliza de alguna manera nuestra facultad, ¿no? Por un lado, el departamento que efectivamente toma las tareas de enseñanza y por otro lado el instituto que toma las tareas de investigación en concreto, ¿no? Donde también deja de llamarse la carrera deja de llamarse pedagogía, como ustedes tienen la licenciatura que se denomina pedagogía. Nosotros aquí en Argentina ya hace mucho tiempo eh, se dejó esa denominación para pasar a llamarse ciencias de la educación, aunque en el último plan de estudios dimos el debate nuevamente, que es, bueno, es un debate bastante más largo e interesante en relación a nuestra disciplina, que me parece muy rico de tener, pero bueno, ya hace muchos años en Argentina una mirada positivista en relación a la mirada de las ciencias llevó también al cambio de denominación, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, la formación docente estuvo como tema central dentro del instituto, como les comentaba recién, y también algunos temas ligados sobre todo a la psicología educacional, ¿no? Como esos grandes ejes de intervención dentro dentro del instituto. Y ya a partir de la década del 60, el instituto empieza como a formalizar su trabajo en el cual se empieza a organizar una gestión más sólida del espacio en relación a poder pensar en una dirección, en líneas de investigación más claras y más fuertes, donde, bueno, distintos referentes de aquí de Argentina han sido directores y directoras de ese instituto. Em, eh, bueno, por ejemplo, tal vez conozcan a María Teresa Sirvent, a Ovide Menín, a Miriam Felfeber, a Antonio Castorina, digo, son distintos referentes aquí en Argentina de nuestra casa de estudios que fueron como atendiendo la dirección del instituto, ¿no? Y actualmente también funciona a partir de un espacio también democrático y consultivo en donde los distintos investigadores e investigadoras participan también del espacio. Para que se den una idea, el instituto cuenta con alrededor de 50 proyectos de investigación aquí anclados, más de 300 investigadores que trabajan en este espacio, en este instituto, y la producción es bastante vasta y tiene distintas como líneas de trabajo, ¿no? Nosotros el instituto actualmente lo tenemos organizado en áreas de investigación, ¿sí? Por un lado, tenemos el área de niñez, jóvenes, adultos, en distintos contextos sociales y educativos. Por otro lado, se trabajan temas de universidad y producción de conocimientos. Por otro lado, estudios sobre género y educación, otros temas de cultura, lenguajes, tecnologías y educación, economía, trabajo y educación, formación y trabajo docente, pedagogías y cuestiones filosóficas de la educación, temas de didáctica, de currículum y evaluación. Por otro lado, por supuesto, temas de políticas públicas y administración del sistema educativo. Está también el área de problemas psicológicos y psicopedagógicos de la educación. Y por último, los estudios sociológicos, antropológicos e históricos de la educación. Con lo cual son 11 áreas de trabajo en la cual conviven distintos proyectos de investigación con equipos diversos, con perspectivas también distintas de trabajo, pero que bueno, que nos brindan también como un panorama bastante interesante en relación como a los temas actuales de investigación, ¿no? Y el instituto también cuenta con una serie de publicaciones que ustedes pueden ver y conocer en la página del instituto. Eh, por un lado, contamos con, no sé si puedo compartir o dejo el link tal vez aquí Puede en el chat. compartir después.
Sí puede compartir, pero sin problema. Sí. Ok, a ver si, porque tal vez resulta un poco más sencillo si comparto. Denme un segundito. Les comparto. Aquí pueden ver, ahí pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, Sí, sí se ve. buenísimo. Muy bien. Ahora después igualmente les dejo el link del instituto ahí en el chat para que lo tengan como a disposición. Esta es la página del instituto, que en la parte de publicaciones ustedes pueden encontrar una suerte de líneas de trabajo. Por un lado está la línea de cuadernos del instituto, que son cuadernos con distintos temas. Por ejemplo, eh, el último que salió fue Pensar y habitar la escuela entre los procesos de enseñanza y los aprendizajes. El anterior fue en relación a los medios, a la enseñanza y los medios digitales, otro en relación a juegos y aprendizaje, otro en relación al mundo del trabajo. Bueno, van a ver que hay otro en relación a discapacidad y universidad. Van a ver que las temáticas son distintas que pueden encontrar, pero lo que tiene de particular estas publicaciones que realiza el instituto es que son cuadernos para educadores y educadoras, ¿sí? Son cuadernos que están destinados a compartir parte de los procesos de investigación que realizan los equipos dentro del instituto para que sean materiales para pensar el aula, ¿sí? Que sean materiales que puedan ser de utilidad para docentes, para pensar problemáticas educativas concretas, para llevarlas y trabajarlas en los distintos espacios, ¿sí? Esta es una línea particular que a mí me resulta como muy interesante, ya que permite justamente hacer este trabajo, ¿no? Como de trabajo conjunto y colaborativo también, junto con docentes en ejercicio. Después, por otro lado, aparte de la línea de los cuadernos, pueden encontrar los libros del instituto, que también se pueden ver las producciones de los distintos grupos, que todas estas publicaciones son de acceso abierto, y esto me parece bastante importante resaltarlo, porque son todos materiales que son de libre acceso, gratuitos, los pueden descargar en PDF, los pueden hacer circular, es conocimiento abierto a que todo el mundo acceda a él, ¿no? Y que justamente pensar en que las producciones académicas sean producciones de libre acceso. Para nosotros es muy importante como política editorial de nuestra facultad y como política editorial de nuestro instituto, ¿sí? Que pueda circular de forma libre. Nos parece importante porque, bueno, obviamente el acceso llega de otra manera y el conocimiento también llega de otra manera, ¿sí? Acá sale, por ejemplo, el último libro que salió en relación a la formación docente en escuelas secundarias y las configuraciones en Argentina en el siglo XXI. Eh, tienen una diversidad muy grande de libros y producciones que pueden encontrar aquí en la página. Algo también de la historia del instituto, como les mencionaba recién, libros en relación a los investigadores e investigadoras en formación de nuestra casa de estudios, de educación superior como derecho. Bueno, tienen eh, varias, varios libros para ver. Y la última línea editorial que tiene el instituto es la revista del ICE, que esta sí es una revista más tradicional, ¿no? Como una revista académica donde se presentan artículos con doble ciego de evaluación, que tiene como, bueno, ciertos dossier temáticos también para trabajar, que, bueno, tiene un formato tal vez un poco más tradicional, como de las revistas que pueden encontrar en distintos lugares, pero también con temáticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, también hace estos días, la semana pasada, salió el último número, que es el número 53 de nuestra revista, que trata sobre jóvenes, soportes y educación. La anterior sobre educación y pandemia, y claves también para pensar en esos tiempos, como algunas cuestiones particulares, ¿no? Así que me parecía interesante por ahí compartirles también y que conozcan estos materiales, porque siempre es interesante que circulen, que se conozcan, que puedan acceder a ellos, también en función de, dejo de compartir, así los veo, las veo mejor, para que puedan justamente poder
eso, acceder a los materiales, conocerlos y poder acceder a ellos, ¿no? Yo no sé actualmente en qué situación están ustedes cursando, si tienen que hacer sus trabajos finales. Bueno, puede ser seguramente de utilidad también para pensar el ejercicio del aula de cada uno y cada una de ustedes. Así que ojalá que, bueno, después puedan sumergirse en alguno de ellos, ¿no? Bueno, eso para como contarles un poquito del instituto y de cómo, y de cómo funciona en el espacio en el que estamos, ¿no? Em, Luego por ahí pasar a contarles algunas cosas acerca de la investigación en educación en Argentina en particular, que me parece tal vez interesante como compartir algunas cuestiones en relación un poco a caracterizar la investigación, ¿no? A caracterizar la investigación en educación a partir de sus cualidades de abordaje sistemático, expansivo, de compromiso social, de compromiso político, orientado también al estudio y a la intervención de problemas educativos, tanto de corto, mediano y de largo plazo, ¿sí? Eh, Porque justamente en Argentina nos pasa algo en particular que creo que esto es diferente en relación a lo que sucede en México, al menos por lo que conozco, pero en Argentina la educación está siempre muy cuestionada, ¿no? La educación en términos de lo que hacen los docentes en las aulas, de lo que hacen los investigadores en educación, siempre está como sobre la lupa, ¿no? Como siempre está como algo cuestionado y caracterizado como una disciplina que algo le falta, ¿no? O como una disciplina débil en un punto, ¿no? Que a mí me interesa discutir eso, porque al menos yo no comparto esa caracterización y me interesa como discutir eh, el campo de la investigación en educación como un proceso y como una praxis, ¿no? En relación a lo que hacemos quienes investigamos, ¿no? Y conocer sus tradiciones, conocer cuáles son las disputas dentro del campo eh, y conocer ciertas características, ¿no? En Argentina la investigación tiene esta característica particular que se destaca sobre todo por su compromiso social, ¿no? Que está justamente ligada en relación a pensar en una tradición de educación pública que es fundamental para pensar el campo de la educación en la Argentina y pensar la educación como un derecho social y político de todos los ciudadanos, ¿no? Eso como resulta algo realmente significativo para poder pensar también qué hacemos después nosotros y nosotras eh, como investigadores, ¿no? A mí me gusta a veces diferenciar para pensar en la investigación, en educación, diferenciar de alguna manera algunas como conceptualizaciones, ¿no? Por un lado, poder pensarla, a veces hablamos de investigación en educación, o a veces hablamos de investigación educativa, que muchas veces la utilizamos como sinónimo, pero al menos me parece interesante hacer el ejercicio analítico de poder distinguirlas para poder como diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Sandra Carli plantea que, que hay una noción tal vez de la investigación educativa que es un poco más como restrictiva o que habla de un contexto específico más acotado estrictamente a lo educativo y que tiene que ver sobre todo como con la acción, ¿no? Con la idea de la investigación que alude a una demarcación, ¿no? A una ubicación de la investigación en una zona ya constituida, diferenciada de otras, y que estrecha relación entre investigación e intervención, ¿no? Como una mirada más restringida, de alguna manera. En cambio, tal vez hablar de investigación en educación nos permite tal vez tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Como del fenómeno educativo, que nos permite también muchas veces mirar los fenómenos desde distintas disciplinas, ¿sí? Y desde distintos campos, y no solamente mirarlos desde un espacio o una disciplina en particular, sino que nos permite como complejizar la mirada y pensarla justamente sobre fenómenos, sobre procesos, objetos
de lo educativo, ¿no? Y en ese sentido, creo que esa mirada tal vez transdisciplinar nos permite justamente hacernos también nuevas preguntas en el campo también de un abordaje desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? A veces no solamente mirándola desde la disciplina de cada quien, sino que justamente poder eh, conversar y mirarlo desde distintas disciplinas nos puede como permitir hacer preguntas que tal vez otros no se hacen, ¿no? Entonces a veces eso, identificar como estas dos denominaciones que muchas veces resultan como sinónimos, bueno, nos puede permitir también a veces como ver más allá de la disciplina de cada uno, ¿no? Y sobre todo de la disciplina desde las ciencias de la educación, ¿no? O desde la pedagogía, tal vez. Y por otro lado, otra, otra definición que a mí me resulta como interesante para compartir y para poder pensar en la investigación en educación en particular y también para pensar en el campo pedagógico es justamente esta noción, ¿no? De poder pensar en el espacio como campo, ¿no? También recuperando algunas ideas de Bourdieu, que trabaja la idea de campo científico, recuperarla también a partir de algunas ideas que nos comparte Fabián Cabaluz, no sé si lo conocen, un investigador, docente investigador chileno, que nos trae justamente la noción de campo pedagógico para poder entenderlo como un espacio y como un campo de lucha, como un campo que no es pacífico, que no es universal, que no es neutral y ni objetivo, ¿no? Y que está justamente atravesado por distintas relaciones de poder que definen, ¿no? Como los objetivos de la educación, ¿no? Y asumir ese carácter político y asumir también que el campo educativo es un campo que tiene jerarquías y donde intervienen también distintos grupos, instituciones, grupos de intelectuales, de académicos, de profesionales, de trabajadores, de trabajadoras, y que son distintas instituciones también que participan en la disputa de un campo, ¿no? En la disputa también por construir hegemonía dentro de un mismo espacio, con lo cual reafirmo esta idea porque me parece que nos permite poder salir de una mirada a veces un tanto o naif, o una idea de neutralidad sobre las cosas que hacemos cuando investigamos, ¿no? Esa presunta objetividad muchas veces de la investigación o que se da, bueno, en muchos campos, ¿no? También sobre todo en debate con miradas más positivistas en relación a la ciencia, entenderlo como un campo político y como un campo de disputa. eh, Me parece algo central justamente para poder pensar en esto que retomaba antes, sobre todo para pensar también en lo que es el campo de la investigación, la democracia, como planteaba al principio, justamente porque son centrales para poder entender que estamos también en un contexto, en un momento donde al menos, por ejemplo, aquí en Argentina se pone en debate en particular si la educación es un derecho social o si la educación es un servicio, ¿no? Y poder dar cuenta de esas formas tan dicotómicas también de poder ver, observar los procesos, me parece al menos fundamental porque también habla de que nuestra tarea de investigar tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, eh, por supuesto, el sentido mismo de conocer, ¿no? De construir conocimiento, pero también es el pensar el construir conocimiento para qué, ¿no? El construir conocimiento para qué, para quién, con quiénes, ¿no? Preguntas que hoy la investigación se hace y se tiene que hacer, ¿no? Que resultan al menos desde este lugar, al menos resultan como eh, bastante centrales. Como ustedes saben, hoy a veces la investigación por momentos se torna o plantea como ciertas tendencias un tanto complejas, tal vez, que a veces la tarea de investigar se torna un tanto burocrática en términos de la presentación que tiene que hacer el propio sistema científico para sobrevivir, ¿no? Como cuáles son las condiciones en las que hacemos investigación. Muchas veces nos piden que para hacer investigación publiquemos
en determinadas revistas o publiquemos o contemos con cierta cantidad de publicaciones específicas que tengan cierto ranking o ciertas indexaciones particulares y que muchas veces esa burocratización y esas condiciones en las que trabajamos terminan como siendo formas para sobrevivir dentro del sistema en lugar de pensar en si lo que hacemos, bueno, tiene un sentido social específico, ¿no? Si repercute o no repercute en la vida de otras personas, ¿no? Lo digo como así, de esa forma tan simple, porque me parece que tiene que ver eh, con el sentido de las cosas que hacemos, ¿no? Eh, y en particular, bueno, en Argentina nosotros como identificamos ciertos lugares donde se realiza investigación hoy en particular, por un lado como el centro de investigación más claro en nuestro país es el CONICET, que sería como el CONACYT de allí de México, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, donde allí se realizan investigaciones en educación. Por otro lado, otro de los espacios centrales son las universidades nacionales. Por supuesto que aquí en Argentina son muchas. Llegamos hace unos días nomás, se aprobó en la Cámara de Diputados aquí en Argentina la aprobación de 5 universidades nuevas. Contamos, creo que son 61 universidades nacionales que contamos con alrededor de todo nuestro país. Eh, y por otro lado, los institutos de formación docente, que aquí no son institutos universitarios, son institutos que cuentan con su propia tradición y espacio, que están mucho más ligados a las escuelas normales. También son otros de los centros de investigación que tiene hoy la Argentina, tal vez con un poco menos de volumen y de desarrollo, pero sí que empiezan a promover líneas muy centradas también a la enseñanza y resultan como muy interesantes de poder ver, observar y analizar. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, como otro espacio que realiza investigación, mucho más ligado a la gestión, ¿no? Y a la política pública, como un espacio donde se realiza investigación para hacer política concreta en distintos lugares. Eh, y por otro lado, otro de los espacios donde se realiza investigación en Argentina, que creo que también puede ser algo compartido también con México en relación a las tradiciones que, que, que tienen nuestros países hermanos, tiene que ver con la investigación en educación que realizan los distintos sindicatos y movimientos sociales, ¿no? Como otros actores que también realizan investigación, tal vez de forma diferente a como la pensamos en la investigación de forma más tradicional, ¿no? Pero sí que realizan indagaciones, investigaciones alrededor de sus propias prácticas pedagógicas y que muchas veces también las hacen en articulación con las propias universidades nacionales, con equipos de investigación y docentes de las universidades o con grupos de docentes de los distintos niveles educativos que también se organizan y realizan investigación, ¿no? En ese sentido, por supuesto que estos espacios que yo estoy nombrando y caracterizando son diferentes, la investigación se realiza de formas diversas, más tradicionales, menos tradicionales, más flexibles o menos flexibles, pero que eh, al menos yo creo que es importante identificar a todas, identificarlas y ponerlas en valor, ¿no? Poner en valor sobre todo porque eh, creo que los saberes y que el conocimiento no está solamente en las grandes casas de estudio, que si bien son fundamentales para formarse y para transitar y para construir conocimiento, pero también los saberes circulan en otros espacios, como Sousa Santos trabaja mucho la categoría de diálogo de saberes, ¿no? Como esos diálogos posibles que tenemos entre distintas fuentes de conocimiento, distintos espacios, distintas trayectorias, ¿no? Que enriquecen también al saber pedagógico y al saber en general, ¿no? Disculpen que me tomo un mate mientras. Em, bueno, y en relación por ahí como a estos espacios, justamente eso, identificar algunas de esas tendencias también nos resultan como significativas, ¿no? Por un lado está esta tradición que les mencionaba recién,
en relación como a pensar en la investigación ligada a los movimientos sociales, a los sindicatos, a la tarea docente, eh, que resulta de una investigación participativa en conjunto con otros y otras, y al mismo tiempo también identificamos ciertas tendencias en Argentina con una búsqueda, a ver cómo decirlo, tal vez como resultadista, ¿no? O con una búsqueda de evidencias, ¿no? Hay algo que se viene viendo ya hace varios años, donde la tendencia es la búsqueda de evidencia y de números concretos, estadísticos, que nos reafirmen y nos planteen un panorama, una realidad concreta para caracterizar y para dar respuestas con políticas, ¿no? Que muchas veces, al menos a mi entender, tener números, por supuesto que está muy bien y nos permite trabajar con estadísticas de otra manera, pero muchas veces también termina simplificando ciertos procesos educativos, ¿no? Porque muchas veces, a veces en este afán constante de búsqueda de resultados, nos perdemos a los sujetos, ¿no? Nos perdemos a quienes educamos, a quienes educan, a cuáles son los problemas sociales efectivamente que se transitan, que se viven, ¿no? Em, con lo cual, tener esa alerta, como en esas tendencias que al menos hoy visualizamos en Argentina y que las visualizamos también en relación a políticas públicas concretas, ¿no? A formas de hacer investigación, a formas de fomentar o no la investigación, o a qué se financia o qué no se financia, ¿no? Como cuáles son las cosas que se eligen o cuáles son las que no se eligen para, para realizar y para potenciar investigaciones, ¿no? Em, en ese sentido, como ahí aparece como una cuestión central para poder pensar en quienes hacen también investigación. Otra fuente más que no mencioné antes, que omití y que me parece importante mencionar, es que también investigación educativa, al menos en nuestro país, eh, también hacen organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hay una proliferación de ONGs en Argentina que realizan investigación y que aparecen como voces legitimadas también dentro del campo educativo para opinar y para también plantear debates y agendas dentro de la política pública. Eh, en los últimos años se ha visto cómo se han proliferado también estos espacios, estos centros, tal vez muchas veces hasta eh, con, con algunos gobiernos que tuvimos en Argentina hace algunos años, fueron privilegiando también esos organismos no gubernamentales o privados como fuentes de consulta en lugar de las universidades nacionales, ¿no? También como formas de pensar el Estado y como formas de entenderlo. Bueno, en ese sentido, antes también mencionaba las cuestiones en relación a la burocratización y a las cuestiones que tienen que ver con el sistema científico en particular, pero también otra característica para pensar la investigación en educación en Argentina tiene que ver con los territorios, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros, bueno, al igual que México, es un país muy grande, federal, con una diversidad muy grande en relación a sus regiones, ¿no? Entonces, muchas veces cada una de las regiones de nuestro país cuenta por supuesto, con recursos y con mucha desigualdad en relación a lo que pueden hacer los grandes centros urbanos en relación a la investigación, a su financiamiento, a los docentes, mentores, intelectuales que ocupan esos lugares, u otros centros del país que cuentan con menores recursos para poder investigar y para poder realizar sus desarrollos, ¿no? Y que muchas veces también las temáticas que se estudian en esos espacios muchas veces están ligadas a las cuestiones regionales, ¿no? Algo nos pasa mucho por ahí en el norte y en el sur de nuestro país. La interculturalidad aparece como un tema central en las investigaciones en educación y, por ejemplo, en los grandes centros urbanos aparecen las temáticas de género como temas centrales, ¿no? Como si fuesen algunos temas urbanos y otros temas de las periferias, cuando no es así necesariamente, ¿no? Y cuando efectivamente eso también está mucho más mezclado, pero se empiezan a ver cómo esas imágenes aparecen como en relación como a los temas eh, que surgen, ¿no?
Por supuesto que hay muchos debates también epistemológicos, metodológicos que hoy no me estoy metiendo ahora para compartir porque me parece que tal vez son muchas cuestiones, pero sí, nada, como compartirles algo de, de este panorama en particular. Y por otro lado, en relación como por ahí a las tendencias que vemos en relación a las agendas, otro de los debates también tiene que ver como con la posición que adoptamos como investigadores y como investigadoras, ¿no? Que es un debate que se da bastante eh, protagónico, bastante central en relación a- a si nos pensamos como parte del sistema educativo, si nos pensamos por fuera del sistema educativo, mientras investigamos, ¿no? Como que eh, cómo nos vinculamos, ¿no? En relación a nuestro objeto de conocimiento, a nuestro objeto de estudio, a los objetos de conocimiento, si los pensamos como objetos o como sujetos de conocimiento, ¿no? Como algunos temas que aparecen ahí más metodológicos o epistemológicos en relación a lo que venimos como compartiendo. Este último año, como les comentaba recién, en relación a los 40 años de democracia, se vienen haciendo distintos eventos, conferencias, oportunidades de charlas y paneles, en donde empezamos a tejer hace poco tiempo un, eh, un espacio de red de institutos y centros de investigación en educación. Nos propusimos este año en esta caracterización que hacemos donde los centros y las universidades y cada uno de los espacios se encuentra como bastante como disperso en distintos lugares del país, empezar a tejer redes, efectivamente redes autogestivas, redes de colaboración entre centros de investigación para justamente poder afianzar redes temáticas, ¿no? Para poder pensar en diálogos compartidos, en poder empezar a estrechar y a forjar ciertos vínculos institucionales, para poder pensar en posgrados y en formaciones compartidas con distintos eh, eh, lugares del país y poder pensar también estas articulaciones con centros de institutos de formación docente de la Argentina y que estén justamente vinculados a los territorios como les contaba recién. Hace poquitos meses comenzamos con esta iniciativa de la red de institutos y centros de investigación en educación, que cuenta ya con son cerca de 60 centros de Argentina que se están agrupando, teniendo reuniones autogestivas para poder conocer qué se hace en nuestro país. Nosotros no tenemos tanta sistematización de qué se hace en educación en términos de las líneas. Ustedes tienen algunos espacios como es, por ejemplo, el COMIE, o, bueno, cuentan con algunos instrumentos también hasta estatales para poder hacer estados de la cuestión de la investigación en educación eh, más formalizados en México que en Argentina. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos trabajando en poder como hacer una caracterización también más acabada y poder justamente tejer redes que nos permitan también eh, construirnos también como bases que no sean solamente las individualidades de cada uno de los centros y los equipos, sino que sean también formas de pensar la investigación en educación a partir de la articulación, como decía recién, entre equipos, y que también nos permita mirar los problemas educativos, ¿no? Que nos permita construir una caracterización más fuerte y más sólida, y que nos permita también repensar nuestra tarea de investigación, como les decía al principio, ¿sí? Como les decía, tal vez cuando comenzábamos en relación a poder pensar en cuáles son como las tareas de investigar y las temáticas comunes que nos proponemos y el para qué construimos conocimiento, el para qué y el para qué lo hacemos y dónde lo hacemos, justamente tejer redes institucionales que nos permitan trabajar de conjunto también con una red federal. Creemos que va a ser como una instancia muy significativa, sobre todo para poder pensar en esta articulación, ¿no? Poder pensar en esta articulación nacional que nos permita efectivamente ver los grandes problemas educativos, ¿no? Nosotros en la Argentina
actualmente con casi el 50% de los pibes y las pibas en nuestro país están en la línea de la pobreza, ¿no? Y no resulta menor para poder decir, bueno, cuáles son las tareas de la escuela hoy, cuáles son las tareas de la investigación hoy. Digo, como a veces tener esos índices que nos preocupan mucho. Argentina es un país, es un país desigual, pero también con una tradición de derechos muy grande y que la escuela funciona como una de las instituciones que aloja a pibes, a pibas, a familias, a niños, adolescentes, adultos también, donde el derecho a la educación es algo fundamental y que la población argentina lo tiene como muy claro, muy arraigado, y hay una defensa de esa tradición que resulta como muy importante para nuestro país. eh, y que también la escuela muchas veces termina siendo, y lo es también, un lugar donde los pibes y las pibas comen, donde se alojan, ¿no? Donde solamente dan la posibilidad no solamente de construir redes materiales, sino también simbólicas, por supuesto, ¿no? Alrededor de su tarea eh, en la escuela. Y, y dar cuenta también de ese panorama, de alguna manera también nos alerta para poder pensar efectivamente qué hace la investigación, ¿no? Digo, y qué hacemos también en la investigación, en las escuelas, en los centros de formación, pensando justamente en, en los espacios donde la desigualdad también nos lleva a poder pensar en espacios donde hay que construir conocimiento muy ligado a lo que esté ocurriendo también en los territorios. Así que bueno, compartirles un poco algo de este panorama, compartirles un poco como estas cuestiones en relación a tanto a nuestro instituto, a las cosas que hacemos aquí, pero ligadas justamente también como con los problemas que emergen hoy en las escuelas, tanto en primaria, en inicial, en secundaria, y de alguna manera esta diversidad de problemáticas que algunas, bueno, las fui enunciando y compartiendo, creo que arman también un poco un panorama en relación a pensar algo de los desafíos que tenemos, por un lado, por supuesto, a pensar cuáles son las agendas de la investigación en la actualidad, ¿no? Tanto en América Latina como en Argentina o en México, que yo creo, que al menos creo que, que la desigualdad social y educativa nos marca ahí como una agenda fundamental y primordial para trabajar, y por supuesto que hay que desarmar esa idea de desigualdad y dónde aparece y dónde podemos justamente abordar en nuestras tareas. Pero sin duda creo que es nuestro eje de intervención fundamental. Y, y por el otro también es fortalecer nuestras condiciones en las cuales trabajamos, ¿no? En las cuales trabajamos en nuestras tareas de enseñar y en nuestras tareas de hacer investigación, porque también si nosotras no contamos con los espacios, con los recursos suficientes para poder realizar nuestra tarea de investigar y de cómo nos pensamos como investigadores dentro del sistema educativo, también se torna también un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, por ahí dejo aquí para compartir y abrir eh, la conversación o preguntas o espacios también para el intercambio. Bueno, espero, tal vez resultó un poco desordenada la presentación o tanta cantidad de cosas, pero bueno, espero que se haya presentado al menos un panorama al menos de lo que estamos haciendo aquí en Argentina, algunas tendencias, algunos desafíos también que tenemos por delante. Así que bueno, muchas gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias por este panorama que justamente nos da sobre la labor de la educación que se hace allá tanto en el instituto como en
pues a nivel general, ¿no? En la nación argentina. Muy interesante esta cuestión de que nos comparte de los libros y revistas académicas que son de libre acceso, ¿no? Que entonces eso también, pues para todos los que nos dedicamos a la docencia, pues nos puede ayudar, pues para ver ahí algunas estrategias, algunas herramientas y poder profundizar un poco más en cómo es que se aborda, se trabaja la educación allá en Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y evidentemente sí tenemos aquí algunas preguntas que voy a ir leyendo para que usted nos haga el favor de contestarlas y el público pues pueda tener esta posibilidad. A ver, entonces, Perfecto. Les dejo aquí en el chat, les dejo el link de la página que no lo dejé antes y ahora eh, puedo mandárselos para que lo puedan compartir luego. muchísimas gracias. Adelante. La primera pregunta es, ante el regreso presencial a clases después de la pandemia, ¿cómo fue la actitud de los estudiantes? ¿Esto los llevó a implementar algunas estrategias emergentes? Esa sería la primera pregunta. Y pues, de una vez leo una segunda pregunta que tenemos aquí o la contesta. Creo que Bueno, intento contestarla porque, bueno, es difícil con la presencialidad. Bueno, en Argentina tuvimos mucho tiempo sin clases presenciales, creo que fue diferente. Yo no recuerdo ahora cuánto tiempo estuvo México con las escuelas en modo virtual, pero al menos en Argentina fue bastante el tiempo de virtualidad en las escuelas y el retorno realmente fue difícil, pero muy necesario, ¿no? Creo que, que al menos el balance con el que nos quedamos, creo que aquí o en todos lados, es cómo la escuela no puede convertirse en algo virtual, cómo la escuela no puede ser un espacio solamente a distancia, y sobre todo que la tarea y el trabajo de las y los docentes resulta algo fundamental, ¿no? Y que no puede ser reemplazado ni por una guía, ni por un manual, ni por un video, sino que quien enseña, quien realiza la tarea de enseñar y de alojar a los niños y las niñas en las escuelas es imprescindible y el encuentro presencial entre estudiantes también resulta algo indispensable e irreemplazable. Bueno, estrategias fueron muchísimas las que se dieron y que fue muy distinto en cada nivel educativo. Entonces me cuesta hacer como un panorama o una respuesta como general. Ahí dentro de los cuadernos que compartí, pueden ver que hay algunos trabajos que hablan específicamente de las estrategias que se dieron en la pandemia y la pospandemia, o algunas reflexiones que se fueron dando en relación a eso, que realmente eh, son muy interesantes. El proceso de vuelta a clases fue como bastante progresivo. Por un lado, como se fue trabajando de forma presencial y también de forma híbrida, y muchas cuestiones también de la virtualidad fueron quedando actualmente. Y muchas también volvieron a ser como eran antes en otros casos, ¿no? Y a momentos nos queda la duda de que la escuela volvió como si fuese eh, lo mismo que había pasado previamente en la escuela, pero nosotros no éramos los mismos, ¿no? Y los pibes y las pibas no eran las mismas tampoco, y los problemas que atravesamos, y los miedos que atravesamos, los traumas que atravesamos, eh, fueron muchos, y creo que todavía al menos estamos viendo cuáles son esas huellas que quedan, esos cambios en las subjetividades también. Creo que todavía hay muchas cosas por ver y por recoger para, para poder pensar en cómo estamos hoy. Estrategias así en concreto, como para decir, bueno, hay una respuesta o un método en relación a lo que hay que hacer o cómo lo hicimos, me resulta como complejo de compartir. Pero sí hubo en Argentina, justo en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más grandes, es como si fuese sí, el área metropolitana de bueno, la Ciudad de México. Imagínense, bueno, como es la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, en términos de dimensiones y de cantidad de gente que vive.
se desarrollaron algunos programas que al menos a mí me parece que fueron muy importantes. Uno fue un programa que se llamó el ATR, que tenía la tarea de ir a buscar a los pibes y a las pibas que habían dejado la escuela, porque uno de los problemas principales fue que muchos chicos y chicas dejaron la escuela, ¿no? Que la vuelta a la presencialidad, la consecuencia que se veía era que ya, sobre todo en el nivel secundario, los pibes estaban saliendo a trabajar, ¿no? Estaban saliendo a hacerse unos pesos, a juntar plata para sus familias, a colaborar en las tareas de cuidado de sus hermanos, hermanas, o cuidando a un familiar, y que habían dejado a la escuela. Entonces, uno de los programas, al menos que para mí me pareció muy interesante, tuvo que ver con ir a buscar a los chicos y las chicas casa por casa, hablar con las familias, hablar con ellos, y esa articulación se hizo con estudiantes de institutos de formación docente. Entonces, quienes estaban haciendo sus prácticas docentes para recibirse, para ser maestros y maestras, eh, tenían la tarea en articulación con el Ministerio de Educación y con los municipios y con las distintas direcciones y con las escuelas, por supuesto, de ir a buscar a los chicos y las chicas que habían abandonado, ¿no? Que habían dejado ese momento, esa discontinuidad pedagógica de la que hablábamos en ese momento, de ir a buscarlos casa por casa para que vuelvan a la escuela, ¿no? Y cómo atraerlos nuevamente y cómo generar como espacios para seguir trabajando y volviendo justamente a recuperar la escuela como un espacio privilegiado para ellos. Esa experiencia realmente fue muy significativa, muy interesante y tuvo buenos resultados también, efectivamente, porque muchos chicos y chicas volvieron a la escuela a partir de esa política, y también por la tarea de las y los docentes. Realmente yo creo que, que en la pandemia se vio como un trabajo a pulmón y la voluntad de cada docente en el aula yendo a buscar a sus alumnos, que fue fundamental, que a veces es la tarea que el Estado no logra hacer por sí solo en términos de una política o llamando, sino el uno por uno, el ir a buscar, el que no abandonen, la necesidad de que vuelvan, realmente resultó como algo, nada, muy importante. Pero bueno, ahí espero haber contestado un poquito, al menos compartir algo del panorama, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta es, a nivel bachillerato, ¿qué tipos de investigación se lleva a cabo para fomentar la lectura, la ciencia, etcétera? A nivel bachillerato, eh, sería como también en relación a la formación docente, ¿no? O sea, ¿qué son los institutos? En relación, las investigaciones que se hacen tienen que ver con investigaciones que se están fomentando desde. En Argentina existe un espacio que se llama el Infod, que es el instituto es un instituto de formación docente a nivel nacional, porque nosotros tenemos, eh, como les decía antes, es un país federal donde también la administración de la educación está diferenciada, con lo cual depende mucho de cada una de las provincias lo que se hace. Entonces, el Infodu también lo que hace es fomentar proyectos de investigación en las propias instituciones. Entonces, se abren convocatorias para que los distintos equipos docentes presenten proyectos. Por ejemplo, no sé, hay distintos proyectos en relación a la lectura y la escritura y el análisis también de situaciones de alfabetización para poder identificar ciertos problemas. O sea, se presentan proyectos y se financian desde el Estado. Esas son como las políticas que se hacen. Después, uno por uno, los proyectos podrían ser, nada, como muchas cuestiones más específicas de la lectura y de la escritura que, eh, bueno, que se podrían abordar, y hay muchas investigaciones realizándose alrededor de eso. En la página del instituto que mandé hay varios trabajos también en relación a la lectura y la escritura, y algunos que pueden resultar interesantes, digo, para quienes estén en esas áreas, tal vez les resulten significativos para poder pensar en esas dimensiones, ¿no? Porque
Eso, hay muchos proyectos, pero bueno, son muy diferentes cada uno y cada una. Eh, pero bueno, seguramente ahí puedan encontrar, y si entran en la página de- del Infod, yo creo que se pueden encontrar los distintos proyectos financiados que, que se presentan, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de la tarea de juntarse en equipo, tareas de docentes encontrándose, planteando problemas de investigación, buscando objetivos y, y realizando la tarea sistemática muchas veces de observar, de mirar las prácticas específicas de nuestros estudiantes para poder analizarlas y trabajarlas con ellos, ¿no? Y se vienen haciendo, nada, cosas muy ricas. Muy bien. Bueno, las dos primeras preguntas fueron hechas por la Bautista y el profesor Sinue García. A continuación, hay una pregunta de la profesora Aida Ostria y es la siguiente. ¿La política pública garantiza la articulación de los planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos? ¿Qué pregunta? Se supone que sí, se intenta que sí. Eh, yo creo que, o sea, o sea, las políticas de Estado en nuestro país intentan hacer una cierta articulación entre niveles y se trabaja esa articulación. Sin embargo, al menos yo caracterizo que es de los problemas principales que también tiene hoy la educación argentina, ¿no? Porque el salto y el pasaje entre un nivel y otro son difíciles, resultan difíciles para las estudiantes, tanto desde el pasaje de cómo se trabaja en el jardín de infantes, en el nivel inicial, a pasar a la escuela primaria. Ya hay un salto que es muy importante, ¿no? Del estar de los niños y las niñas, estar en una dinámica de mayor libertad, apertura, juegos, a pasar a un aula en el cual están con una dinámica escolar y una trama de infraestructura muy distinta en términos del material áulico. Ya eso cuesta. Muchas veces, si bien se trabaja mucho esa transición, creo que es de las mejores, es la que está mejor trabajada en Argentina, pero por ejemplo el salto entre primaria y secundaria resulta muy complejo, y el salto entre secundaria y universidad o secundaria o nivel terciario es muy profundo. Es muy profundo, y sobre todo esto lo linkeo en relación a la pandemia. Yo soy docente, por ejemplo, aquí en la universidad de una de las materias iniciales, ¿no? Que es pedagogía en la carrera, y me encuentro con estudiantes de 18, 19 años que hicieron sus últimos años de secundaria en pandemia, con lo cual todavía nos encontramos con situaciones mucho más complejas, porque el pasaje de esa articulación, por un lado tiene que ver con las políticas, pero por otro lado tiene que ver con lo que vivieron los chicos y las chicas, ¿no? En el último tiempo. Y que y volver a la presencialidad y volver a eh, encontrarte en el aula, tomar apuntes, escribir un parcial, un examen de forma presencial, a mano y no en computadora. Digo, ciertas cosas que sabemos que muchas veces que cuestan muchísimo, ¿no? Esas articulaciones yo creo que existen, y en términos de política se intentan o en lo formal aparecen planteadas. Sin embargo, yo creo que son las transiciones más complejas y son las cosas que nos debemos también pensar en cómo acompañamos las trayectorias escolares de los chicos y las chicas, ¿no? Cómo acompañamos esas trayectorias y ese pasaje entre cada uno de los niveles y entre las instituciones que muchas veces quedan en la formalidad y nada más, y que haces mirar esas trayectorias, resulta más que importante. Y que creo que al menos que tenemos una deuda importante en relación a eso. Me gusta mucho la pregunta porque me parece que es un desafío no menor, y me parece
que tiene que ver con, sí, con las grandes problemáticas de pensar el sistema, ¿no? De pensar el sistema educativo y cómo se piensan las trayectorias escolares y cómo se piensan las instituciones y cómo esa trama de articulación entre burocracia y sujetos que atraviesan los espacios se ponen en juego. Con lo cual, eso, en lo formal existen esas articulaciones, mi visión es al menos que no alcanzan o que no son suficientes, ¿no? Eh, eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora nos pregunta la profesora Paula Susana Larios, ¿cuáles son los consejos a seguir para generar el interés en las ciencias, la lectura, la escritura en el bachillerato? ¿Qué usted sugiere para Argentina ahora en la presencialidad? ¿Tienen el apoyo de las familias? Em, bueno, qué difícil, ¿no? Sobre todo en este contexto en el cual eh, los pibes, las pibas están mucho más tiempo con el celular, ¿no? Y donde a veces los dispositivos móviles nos llevan a que efectivamente se esté leyendo, ¿no? Porque no es que los chicos y las chicas no están leyendo, porque están leyendo un montón. Y a veces están leyendo más. El tema es, bueno, cómo se lee, cómo se seleccionan los materiales, em, cómo, cómo se accede, o qué se elige para leer, o cuáles son las interacciones en relación a esas lecturas. Efectivamente es difícil. Yo creo que al menos en mi experiencia personal, y creo que hay unas políticas que resultan, que al menos para mí resultan muy interesantes, que tienen que ver con, o sea, con la promoción de la lectura y la escritura. eh, y esta pregunta por las familias me parece que es la clave, ¿no? También, y que me parece que es fundamental. Como también la lectura también es un hábito que se construye, ¿no? El leer tiene que ver también con prácticas sociales y familiares, culturales, con lo cual tener políticas que integren la lectura de los jóvenes en las aulas, en las escuelas, y también integren en las familias ese proceso de lectura, para mí es fundamental. Y que creo que es un poco como lo indispensable para poder pensar en cómo fomentar espacios, ¿no? Digo, se promueve mucho a partir de ferias del libro, se promueve mucho a partir de lectura in situ, ¿no? Como la lectura en el aula. Para mí hay algo al menos ahí fundamental, que es la lectura en voz alta en el aula junto a nuestros estudiantes, ¿no? Como compartir ese momento de lectura, creo que al menos es irreemplazable hoy, y porque efectivamente es difícil de generarlo en otros lugares. Entonces, darnos el tiempo de leer en voz alta, de ese espacio de disfrute, de que alguien te lea. Al menos para mí, al menos, lo digo medio de forma un poco romántica, pero ese momento a veces que se construye en la familia también, cuando nos leían, si es que nos leían cuando éramos niños o niñas, y fomentar que las familias les lean a los niños y las niñas, y también que después eso se pueda construir también como un hábito, eh, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, compartir con las familias, invitarlas a esos procesos, invitarlas a ferias del libro en las escuelas, compartir qué estamos leyendo, por qué lo estamos leyendo, compartir trabajos a partir de esas lecturas. Me parece que eso que es muy rico, me parece que es muy interesante de poder hacer. En Argentina hay una promoción, políticas de entrega y de entrega de libros a los estudiantes que se sostiene hace mucho tiempo, y al menos a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Libros de texto, de lectura, de literatura, que se trabajan como literatura en el aula, como también literatura para que los chicos y las chicas se armen sus propias bibliotecas, ¿no? Que de a poco vayan construyendo su propia biblioteca con las familias, y que tengan ahí el acceso a los libros, que no sea solamente como algo como una tarea, ¿no? Sino también como por el placer de poder encontrarse con un libro para compartir. Eh, Eso, se están llevando adelante algunas de esas políticas que, que son muy interesantes, de entrega de cierta cantidad de libros por año a cada estudiante, en el secundario, por ejemplo, eh, que se van modificando. Y bueno, sí, esto del compartir con las familias, que también resulta fundamental, que se realiza sobre todo en el nivel primario, que se intenta hacer sobre todo desde ese lugar, pero
que bueno, debería ser en todos los niveles, ¿no? Pero bueno, para compartirles un poco de esa experiencia. Muy bien. Tenemos una última pregunta que hace la profesora Alma Telles. Dice, ¿han podido identificar alguna estrategia que ayude a vencer los obstáculos que se pueden presentar al fomentar el interés de la ciencia en estudios? Em, no tengo la respuesta a esa pregunta. Si identificamos alguna estrategia puntual, particular, específica para eso, no necesariamente. Podría haber muchas, al menos las cosas que se están haciendo, que al menos como políticas de Estado me parece que son interesantes, tiene que ver eh, con, con la promoción de distintas carreras de ciencia, de compartir espacios donde estudiantes puedan conocer distintas carreras y cuáles son sus salidas laborales, cuáles son sus trabajos, su cotidianeidad, lo que se puede hacer a partir de eso, como para conocer un poco más en relación como a a las distintas disciplinas, conocer las universidades, conocer qué trabajos están haciendo, compartir como el trabajo con ya graduados o especialistas de las disciplinas y cómo llevarlas al aula, pero así como una respuesta específica en relación a si hay una receta alrededor de eso. Bueno, no, no la tengo, me encantaría tenerla, pero al menos no es mi expertise, pero seguramente tal vez otras personas que estén trabajando en esas cuestiones en particular tal vez tengan otras respuestas, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, eh, nada más que fomentar, difundir, eh, no, no tengo otras experiencias para compartir como así ahora en relación a eso. Eh, pero bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o no, pero espero haber dado algunas respuestas al menos o compartir algunas experiencias. Eh, Muchísimas gracias, doctora, por esta plática, por esta charla que nos comparte. Sin duda alguna, pues la labor educativa pues es una muy ardua, es una labor que se tiene que hacer con mucho compromiso, con mucha pasión, con mucha ética y sin duda alguna eventos como este abonan a que nosotros podamos tener una perspectiva, un panorama sobre cómo se lleva a cabo la investigación, la docencia en otras latitudes, ¿no? Le agradecemos muchísimo por su presencia, por darnos esta enriquecedora plática. Y pues les agradecemos también a todos nuestros profesores, a nuestro público, por sus preguntas, por su asistencia a este ciclo de conferencias que se titula Temas y tendencias actuales en educación. Doctora, le recuerdo que su constancia por la participación en este evento será enviada a su correo electrónico a la brevedad. Y le agradecemos de nueva cuenta muchísimo por la exposición y por la plática tan amena. bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias eh, a Luis González por la invitación, a Guillermo, a ti por la coordinación y a quienes están escuchando y participando también a partir de preguntas y el foro aquí. Así que ha sido un placer y bueno, les mando un abrazo desde Argentina a todos y a todas. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, gracias a todos por haber estado el día de hoy conectados en esta tercera conferencia del ciclo. Recuerden que próximamente se publicará el preregistro para la cuarta conferencia. La cuarta conferencia, la cual será dictada por el maestro Joshua Sol Lewis de la Universidad de Arizona. El título es An Archaeology of La Bamba, Countering Anti-Blackness with Expressive Funds of Knowledge. Afortunadamente, bueno, tenemos que el maestro la conferencia la dictará en español, el maestro es bilingüe, entonces pues tendremos mucho gusto en recibirlo en próximos días. Su conferencia es el viernes de noviembre de 10:20 a 12 horas por este mismo canal por Zoom, se les hará llegar también. Un abrazo hasta Argentina, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Gracias, maestro Guillermo Miranda, por la coordinación y ser moderador en esta conferencia.
Muchas gracias, que pasen la mejor de las tardes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Maestro Luis, Sí, maestra María de Lourdes, dígame usted. ya dejó de grabar, ¿verdad?